creepypastas para tener de fondo mientras ChatGPT se acaba el agua de nuestros nietos. Volví con vídeos diarios. Ya se la saben, den like y comenten, por favor mis panadas. Este título fue sugerencia de Eri Speakers. Empezamos. Los 32. Probablemente muchos de ustedes conocen el accidente minero chileno de 2010. También se le llamó los 33 por los 33 mineros atrapados bajo tierra. Es increíble que los 33 hayan sobrevivido los 69 días que tomaron hasta que fueron rescatados. Hubo todo un circo mediático alrededor del evento, con una estimación de 1.000 millones de personas viendo el rescate por televisión o internet. Hubo tanto contenido en los medios que un hecho se desvaneció completamente, y para mí, es el más importante de todos. Me interesé en el tema por un trabajo escolar que estaba escribiendo. Mencioné el proyecto a mi abuelo, lo cual fue un terrible error porque él es fanático de la escuela. Estaba tratando de que mi madre me inscribiera en una escuela preparatoria para el bachillerato internacional desde primer grado. La educación es mi futuro, dice él, y desearía haber tenido esas oportunidades cuando era niño, y que yo soy un ingrato por no valorar mi suerte. Ya saben cómo es. De todos modos, no me dejó usar Wikipedia ni ninguna fuente fácil para el ensayo. En lugar de eso, llamó a su viejo amigo, que realmente trabajó en el equipo de rescate en Chile. Así que lo que debía ser un trabajo de 1 hora se convirtió en una entrevista telefónica de 1 hora, 3 horas de manejo, y todo un libro sobre operaciones de rescate. ¿Quién, desde que se inventó Internet, necesita leer un libro sobre algo? Conocer al tipo del equipo de rescate fue bastante interesante. Tenía la piel marrón de cuero, como la que esperarías encontrar en el asiento de un coche en lugar de en una persona. Su acento era algo marcado, y a veces no encontraba la palabra correcta, así que tenía que cambiar al español. Yo sé casi cero español, pero mi abuelo me hacía escribir todo lo que decía palabra por palabra para que lo tradujera en casa. Literalmente me dijo: si intentas tomar el camino fácil en la vida tomará el camino fácil contigo. Directo por tu trasero. No sé qué significa eso, pero no me pareció necesario pedirle que lo aclarara. Casi a mitad de la entrevista con el tipo del rescate, mi abuelo se levantó para ir al baño. Yo le estaba haciendo preguntas sobre cuántas personas estaban ahí abajo, y él seguía diciendo 32, o 32. La película incluso se llama Los 33, todo en internet dice Los 33, pero él estaba firme en su versión. Luego me miró de una manera extraña, como si estuviera en shock o algo así. Ese tipo de mirada vacía que esperarías ver en los sobrevivientes del Holocausto. Se inclinó hacia mí, muy cerca, y comenzó a decirme algunas cosas en inglés y otras en español, e hice lo mejor que pude para seguirle el ritmo. No fue hasta el viaje en auto de regreso cuando pude traducir lo que dijo. Lo revisé media docena de veces, incluso le pasé la transcripción a mi abuelo, que es fluido, pero aún así me hizo hacer la traducción por mí mismo primero. Esto fue lo que juntamos. Todos los medios, las noticias, los que cuentan historias, todos dicen que 33 mineros estuvieron atrapados. ¿Y por qué no lo dirían? 33 personas salieron de esa mina. Los mineros estaban atrapados a 700 metros bajo tierra, no había forma de entrar o salir. Pero los mineros que salieron, justo cuando los saqué, todos dicen lo mismo. Solo había 32 mineros atrapados. Ellos contaban, y contaban, cada día, cada pocas horas para asegurarse de que todos estuvieran bien. Y luego, un día, cuentan de nuevo y hay 33. Eran una banda de hermanos, no puedes pasar por una experiencia como esa y no volverte familia. Y se apoyaban mutuamente. Nunca dijeron que uno de ellos no perteneciera allí. Pero escuché historias. Dicen que uno de los mineros no dormía como los demás. Simplemente se sentaba contra la pared y tarareaba una melodía que nadie reconocía. Dicen que uno de los mineros no comía como los demás, pero no se quejaban porque tenían que ahorrar las provisiones. Dicen que uno de los mineros, saben quién, pero no lo dicen, no hablaba de su familia o amigos o de querer salir.
Todo lo que este minero hablaba era de lo reconfortante que se sentía la oscuridad. Como ellos, los mineros atrapados, eran los afortunados. Que la tierra solo los había tragado para mantenerlos a salvo. Mientras todos los demás se ahogarían en un mar de fuego de su propia leña. Esto ya no tiene que ver con el trabajo. La próxima semana voy a volver a ver al amigo de mi abuelo. Voy a intentar encontrar al minero inexplicable y ver qué le pasó. Encontrar a uno de los mineros fue mucho más difícil de lo que esperaba. No me malinterpreten, no pensaba que fuera fácil. Supuse que la mayoría de ellos seguirían viviendo en Chile, y eso sigue siendo un viaje largo desde Texas. Lo que no pensé es que fuera tan difícil encontrar un número de teléfono o algo. Después de que la tormenta mediática se calmó en 2010, parece que nada cambió para los mineros. La mayoría de ellos fueron despedidos debido al cierre de esa mina, y los que sí encontraron una nueva compañía minera sufrieron las mismas condiciones laborales intolerables. Ni siquiera la película de Hollywood les ayudó porque sus derechos sobre la historia fueron considerados dominio público tras la enorme publicidad. Lo único que esos hombres recibieron fue una patética compensación de $7,000 por su tiempo en el infierno. Cuanto más investigaba, más sombría se volvía la historia. En los últimos 7 años, han ido muriendo uno por uno. Algunos por otros accidentes mineros, otros por complicaciones de salud, sin duda agravadas por su experiencia, pero más que nada, suicidios. Lo entiendo, han tenido una vida difícil, pero fue la forma en que se suicidaron lo que más inquietante me resultó. Inmolación. Hubo algunas balas, un veneno, 2 que saltaron, pero principalmente encontré relato tras relato de mineros empapándose en gasolina y quemándose vivos. Era difícil no conectar esos incidentes con esas palabras inquietantes del 33º minero. Y todos los demás se ahogarían en un mar de fuego de su propia leña. Fue el amigo de mi abuelo, Vicente, quien encontró una pista. 2 de los mineros que fueron invitados al estreno de la película en Los Ángeles habían decidido quedarse en Estados Unidos. Vicente encontró un artículo reciente que seguía el par sobre el incidente, aunque ambos habían rechazado una entrevista. Todavía era un viaje de unas 18 horas en carretera, pero después de compartir mi investigación con Vicente, él se ofreció a hacer el viaje conmigo. Convencí a mi abuelo de que quería usar esta investigación para mi futura tesis de graduación, y él convenció a mi madre para que me dejara ir. ¿Qué les vas a preguntar?, preguntó Vicente durante el viaje. Una de las condiciones para el viaje era que yo lo ayudara a practicar su inglés, y no dejó de hablar en todo el camino. Voy a pedirles que me ayuden a encontrar al 33º minero. El que no era humano. ¿El diablo?, dijo Vicente. ¿Y si él es uno de los 2 que encuentras? ¿Qué le dirías entonces? Supongo que le diría que se vaya al infierno. Lo dije en broma, pero ninguno de los 2 se rió. O averiguar por qué está aquí. ¿Y si no te gusta lo que dice? ¿Lo detendrás? No tenía respuesta en ese momento, pero tenía mucho tiempo para pensarlo en el camino a Los Ángeles. Encontramos la dirección de uno de los mineros, contactando al periódico que intentó entrevistarlo. Vicente le dijo al reportero que él y el minero eran viejos amigos, una historia creíble gracias a los detalles de primera mano sobre la operación de rescate. Vicente le dijo al reportero que podría persuadir al minero para que aceptara la entrevista si solo supiéramos dónde vivía, y voilá. Supongo que la información privada es menos importante que la posibilidad de un artículo exitoso. Pronto, Vicente y yo estábamos subiendo la deteriorada escalera del apartamento, aunque ni siquiera llamarlo apartamento parecía un insulto para las otras residencias que compartían ese nombre. Las paredes estaban cubiertas con mugre lo suficientemente espesa como para hundir un dedo en ella. Basura, pañales sucios y restos en descomposición cubrían los pasillos, y en cada piso escuchábamos desde parejas peleando, mujeres gritando a sus hijos, hasta sexo ruidoso de borrachos. Me alegra que Vicente estuviera conmigo cuando llamé a la puerta. Adelante. Vicente y yo intercambiamos una mirada desconcertada. Si yo viviera en este tipo de vecindario, no invitaría a extraños.
Vicente se encogió de hombros y abrió la puerta. Fue casi surreal caminar adentro. Pintura blanca fresca en las paredes, la encimera de la cocina impecablemente pulida, un olor químico estéril como en un hospital, era como entrar a otro mundo. Un hombre de mediana edad parpadeó sus ojos negros y hundidos hacia nosotros. Su piel oscura y cabello parecían mucho a los de Vicente. Fácilmente podría haber sido chileno. Estaba sentado en un sofá que daba hacia una pared blanca y vacía. No había libros, ni televisión, ni nada. No puedo imaginar qué estaba haciendo antes de que llegáramos. Siéntate. El hombre palmeó el cojín a su lado. No había sillas, y sentarme a su lado en el sofá se sentía incómodamente familiar. Cambié mi peso de una pierna a otra y miré a Vicente en busca de ayuda. Perdón por llegar sin avisar, dijo Vicente, visiblemente incómodo también. Espero que no hayamos interrumpido nada. El hombre miró de nuevo hacia su pared blanca. Se encogió de hombros. ¿Eres un sobreviviente de la mina? Solté de repente. Vicente extendió una mano para advertirme, pero seguí hablando. Estaba escribiendo un trabajo escolar sobre, quería saber sobre, ¿quién era el 33º minero? El que no pertenecía. ¿No pertenecía? Preguntó él, todavía mirando a la pared blanca. Él era el único que sí pertenecía ahí. ¿Puedes contarme sobre él? Sacó un cuaderno de su bolsillo y empezó a escribir algo. Miré a Vicente, y él sonrió de manera alentadora. Todas esas horas en el auto y esto era todo lo que se me ocurría. Finalmente iba a obtener algunas respuestas. El hombre me ofreció el cuaderno, y me acerqué para tomarlo de él. Agustín. 3006 West Burbank Boulevard. Los Ángeles, California. Pídeselo a él, dijo el minero. ¿Irás con nosotros? Pregunté. El minero negó con la cabeza, sin mirarme. Si algo malo va a pasar, tienes que decirnos, añadió Vicente. Ya es demasiado tarde, respondió el minero. Un escalofrío recorrió su cuerpo como si estuviera temblando por un viento frío que soplaba desde adentro hacia afuera. Él es el último que queda, y ya ha comenzado. ¿Por qué seguía mirando la pared? Empecé a moverme frente al sofá para obligarlo a mirarme cuando... ¡Cuidado! Una mano aterrizó en la parte de mi camisa y me tiró hacia atrás con fuerza. Giré al suelo, aún aferrado al cuaderno. Traté de apartar a Vicente, pero sus viejas manos eran como hierro. No fue hasta que me arrastró casi fuera de la puerta cuando noté que el hombre en el sofá estaba sosteniendo una pistola. Blan. Vicente soltó mi camisa y se quedó mirando conmigo. El minero había abierto la boca y se disparó una bala en el cerebro. La pared blanca que antes era perfecta detrás de él ahora parecía una herida abierta. Vicente me agarró nuevamente de la camisa y me arrastró fuera de la habitación. Estoy afuera de la casa del 33º minero, pero esta vez estoy solo. Después de aquel espectáculo espantoso, Vicente se negó a dejarme seguir buscando. Estaba listo para conducir toda la noche y regresar a Texas en ese mismo instante. No quería llamar a la policía. El reportero sabía que íbamos, pero no sabía quiénes éramos. Vicente pensaba que si simplemente dejábamos el estado en ese momento, no nos enredaríamos más en todo esto de lo que ya estábamos. Yo lo veía diferente. Si el último minero realmente era el único de los 33 aún vivo, entonces Vicente y yo podríamos ser las únicas dos personas que sabían que algo estaba pasando. Teníamos la responsabilidad de averiguar más. Lo único que pude hacer fue convencer a Vicente de que tomáramos un motel por la noche antes de regresar. Usé el tiempo extra para rogarle y suplicarle, pero era imposible hacerle entrar en razón. Que se queme vivo por mí, nunca debimos haber venido aquí. Podría haber estado rogándole al sol para que no se pusiera por la tarde. Esperé hasta que Vicente se quedó dormido antes de deslizarme hacia la calle para pedir un Uber. Un sedán oscuro me llevó por las calles desconocidas, pero estaba tan absorto en mis pensamientos que no le dije ni una palabra al conductor.
Ojalá lo hubiera hecho, ojalá le hubiera pedido que esperara y se asegurara de que estaba bien, pero ya se ha ido. Ahora solo seré yo y el diablo. Sin embargo, esto no es una casa ni un edificio de apartamentos. Estaba parado frente a un crematorio. ¿Y si el minero simplemente trabajaba aquí ahora? Para cuando volviera a abrir, Vicente estaría despierto y estaríamos regresando a Texas. Rodeé el edificio buscando alguna pista, directorios del personal o cualquier cosa. Tal vez esto era una obsesión poco saludable para mí. Tal vez debería dejarlo ir y mantenerme fuera de problemas como Vicente. Pero los problemas están ahí, busques o no, y es mejor saber qué viene antes de que te golpee. Había una luz encendida en la parte trasera del edificio. Pasaron unos 10 minutos de caminar afuera en la oscuridad hasta que mi corazón se calmó al ritmo familiar y estuve listo para acercarme. Toqué la puerta. Ninguna respuesta. Miré a través de la ventana iluminada. Parecía una oficina. Toqué el cristal. Ninguna respuesta. Mi corazón comenzaba a latir más rápido otra vez. Estaba siendo estúpido por estar aquí. Alguien probablemente se olvidó de apagar la luz cuando se fue a casa. Volví a la puerta e intenté el picaporte. Estaba sin llave. El chirrido de la puerta abriéndose parecía tan fuerte en la quietud de la noche que probablemente se escuchó a una cuadra de distancia. Hola. ¿Hay alguien aquí? Llamé, arrepintiéndome al instante. No sé qué fue peor, sorprender al diablo o hacerle saber que venía. Aún así, encendí todas las luces que pude encontrar, por si algo saltaba hacia mí. «Agustín», grité. Ninguna respuesta. Encontré otra puerta con luz filtrándose por la rendija y la abrí. Agustín estaba adentro. Lo supe por la placa de identificación en su overol. Estaba en manos y rodillas, los restos carbonizados de su cabeza puestos firmemente dentro de uno de los hornos de cremación. No sé si murió en el momento en que su cabeza entró, pero imagino que tuvo que sostenerla allí un rato. ¿Qué podría haber visto o sabido que fuera peor que esto? Llamé a un Uber para que me llevara de vuelta al motel. Supongo que eso fue todo. Los 33 estaban muertos. Espero que el espíritu maligno que salió de la tierra con esos hombres haya gastado su ira haciendo lo que hizo con ellos y ahora esté durmiendo en paz. El mismo sedán oscuro se detuvo y subí. «Hola», dije. «Gracias por llevarme de nuevo». El conductor, o el minero, supongo que eran la misma persona, se dio la vuelta y sonrió. Era difícil no sonreír con la mitad inferior de tu mandíbula colgando floja. Podía ver claramente el camino por donde la bala entró en su boca y destrozó su cerebro. Era hipnótico ver cómo esa masa de carne suelta se retorcía para formar las formas necesarias para hablar. «Veo que has encontrado al hombre que buscabas», respondió lo que quedaba de su rostro. «Un hombre no estaría vivo ahora. ¿Qué eres tú?» La carne suelta se tensó y un hilo de sangre goteó sobre la consola del conductor. Él no mató a los otros mineros. Ellos se mataron a sí mismos, por lo que yo pude ver. Mientras mantuviera la calma, podría superar esto. Miré hacia abajo, hacia mis piernas, para poder hacer como si estuviera teniendo una conversación normal. No era tan fácil como sonaba, con la sangre goteando por la consola a mis pies. Responderé una pregunta por tu persistencia. No la desperdicies en tonterías semánticas. Respiré hondo. Olía como la comida que acaba de empezar a descomponerse. ¿Cómo puedo detener el mar de fuego que mencionaste cuando saliste de esa mina? Solo los tontos juegan con cerillos. Tuve que mirar hacia arriba. Incluso si significaba mirar esa cara grotesca, no iba a dejar que mi única pregunta fuera desperdiciada con esa respuesta miserable. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Por qué estás aquí? ¿Estás tratando de advertirnos de no volarnos por los aires, porque ya sabemos eso sin el maldito juego que estás jugando? El minero se desplomó hacia adelante en su asiento. La sangre en la parte de atrás de su cabeza ya se había coagulado. Había muerto hace bastante tiempo. Quería gritar, romper la ventana, golpearlo en su asquerosa cara ensangrentada, pero estaba junto a un muerto por tercera vez en esta noche. Más que nada, quería ir a casa.
Simplemente salí del coche y comencé a caminar todo el camino de regreso hacia el motel. El cuaderno. Si ese minero era el verdadero diablo, y esa es la única explicación que tiene sentido para mí, entonces me había dado su cuaderno. Dejé de caminar y usé la luz de mi teléfono para hojeando las páginas desesperadamente, buscando alguna otra pista. Ahí, en la primera página, había más palabras, escritas con una caligrafía fluida. Mientras se sentaban en la oscuridad, esperando la chispa de mañana, contando historias de corazones rotos, me uní a ellos en su celda. No tengas miedo, les canté a cada uno, no odies el mundo más allá de tu alcance, escucho tus oraciones mientras me imploras, sálvame con mi hechizo. Solo los tontos juegan con cerillas, o entierran tesoros sin pestillos, o firman un trato cuando la trampa es que tienes que vender el alma. Pero el tonto te ha parido, te ha criado, te ha vendido. El tonto te ha desgarrado, aturdido, te ha contado. No te llorará, te alabará, te sostendrá, cuando finalmente grites. Solo los tontos juegan con cerillos, y sufren todas esas heridas innecesarias, encontrarás tu alma despegándose, libre por fin en el infierno. ¿Cuánto debe sufrir un hombre para que el infierno se convierta en una vía de escape? Espero no descubrirlo nunca. Lo que descubrí dentro del diario. Hace un par de días iba en el autobús rumbo al trabajo cuando noté que alguien había dejado su cuaderno atrás. Cuando lo vi sobre el asiento, el tipo ya se había ido y el autobús seguía en movimiento, así que lo tomé con la esperanza de verlo de nuevo en el bus y devolvérselo. Sin embargo, después de leer lo que había dentro, dejé de tomar el autobús para ir al trabajo. Sinceramente espero que lo que leí sea solo ficción. He transcrito la primera entrada a continuación. Hay un límite para la felicidad humana, pero no para la miseria. Me di cuenta de eso la semana pasada cuando vi a un hombre sin hogar sacando comida de la basura. Estaba regresando de comprar un café en Starbucks, y la ironía me golpeó como un martillo. Este hombre estaba hurgando en los desperdicios solo para mantenerse vivo, y yo acababa de gastar $4 en una taza de azúcar con sabor a té. Le di $20 y le dije que comprara una comida de verdad, pero mi culpa no se alivió. Podía decirme a mí mismo que era una mejor persona que todos los que lo vieron y no hicieron nada, pero la verdad es que no importaba qué tan buena persona fuera yo, después de que se fueran esos $20, él volvería a estar hurgando en la basura. Y si no hubiera tenido $20, hubiera ido al cajero automático y le habría dado uno. La verdad era que solo lo había ayudado porque era fácil, y nadie más lo iba a ayudar porque hacer nada es lo más fácil de todo. Me prometí a mí mismo que la próxima vez que lo viera, haría algo al respecto. Y lo hice. 2 días después, lo vi hurgando en la basura de nuevo. Me acerqué a él y le llamé la atención. «Hey», le dije. «¿Me recuerdas?». El hombre se giró y entrecerró los ojos, pero no dijo nada. «¿Qué tal si te invito a una comida de verdad?», le pregunté. «Hoy estoy cocinando espaguetis». Pensé que por la mirada que me dio iba a decir que no, pero luego miró el viejo envase de comida para llevar que tenía en la mano, suspiró y asintió. Esa noche hice espaguetis con albóndigas, la receta de mi madre. El hombre sin hogar, Abe, los devoró como si no hubiera tenido una comida decente en años. Probablemente no la había tenido. Abrí una botella de vino, y nos sentamos frente a la mesa del comedor en silencio, mientras la botella se vaciaba y nosotros nos emborrachábamos más. La cara de Abe se había puesto roja para cuando dijo sus primeras palabras de la noche. «Maté gente», dijo. «¿Lo hiciste?», pregunté. «Oh sí», respondió, mirando su vaso. «A montones». «¿Por qué?». «Fue la guerra», dijo. Levantó sus ojos inyectados en sangre hacia los míos. «¿Sabes para qué sirve la guerra?», preguntó. «¿Para qué?». «Para convertir a los jóvenes en cadáveres y a los viejos en borrachos».
Abe vació el vaso, y antes de mucho se quedó dormido, y mis ojos se fueron poniendo pesados. Mientras lo miraba sentado, inclinado en su silla, con la baba cayendo por su barbilla, se me ocurrió una idea. Sabía cómo podía hacer una diferencia para Abe, y para todos esos como él. Tomé el cuchillo de la mesa y lo clavé en su garganta. Abe se despertó de un golpe, y sus ojos se abrieron al ver el cuchillo sobresaliendo de su tráquea. Sus manos se cerraron con fuerza alrededor de las mías, pero pronto se aflojaron mientras comenzaba a ahogarse con su propia sangre. Finalmente, sus manos se cerraron, y Abe dejó escapar su último aliento. Esa noche colgué su cuerpo de un poste de teléfono y esperé las noticias al día siguiente. Pero no hubo ninguna mención de Abe. De hecho, Abe nunca tuvo una historia. Lo que sí tuvo fue un solo policía interrogando a los vecinos. Cuando llegó a mi puerta no pude evitarlo, tenía que preguntarle sobre las noticias. No lo entiendo. Le dije. Abe ha sido una figura de este vecindario durante años. Ahora está muerto, y a nadie le importa. Esperaba que hubiera una protesta, una muestra de amor por la gente en las calles sin nadie que los proteja. El policía se encogió de hombros. Así es como funciona el mundo. Dijo. Abe era un borracho viejo sin hogar. Puede que no sea lo correcto, pero es difícil sentir simpatía por una persona así. Mira las noticias. Tal vez si fuera una chica rubia atractiva habría una protesta, pero eso no va a pasar por él. Cuando terminó con sus preguntas, me agradeció por mi tiempo y se fue. La sociedad me había decepcionado. No habría protesta, nadie acudiría en ayuda de aquellos que se han caído entre las grietas. Maté a Abe por nada. Pero me prometí a mí mismo que la próxima vez haría que la muerte valiera la pena. Y siempre cumplo mis promesas. Esa fue la primera entrada, pero no fue la última. No estoy seguro de si debería llamar a la policía o no. Probablemente solo es una broma, ¿no? Pero ¿y si no lo es? ¿Qué piensan ustedes? Esa maldita sonrisa. Hola, Phil. ¿Cómo estuvo tu semana? Dijo el conductor del autobús escolar cuando subí. Parecía un poco demasiado entusiasmado. ¿Era esa la palabra correcta? Miré hacia atrás para ver si mi asiento de siempre estaba libre. El autobús estaba completamente vacío. Para cuando llegaba a recogerme, por lo general ya estaba al menos a la mitad de su capacidad. Incluso en la peor temporada de gripe, al menos un cuarto de los asientos estaban ocupados. Pero hoy no había nadie. Volví la mirada al conductor. ¿Alguna vez me había hablado antes? ¿Cómo sabía mi nombre? Bien, supongo. Respondí al conductor, cuyo nombre no conocía. Él me sonrió y bajó la palanca para cerrar la puerta del autobús. Seguía sonriendo mientras giraba la cabeza hacia adelante, ponía el autobús en marcha y comenzaba a conducir. Como no se me ocurría nada más que hacer, fui a sentarme en mi lugar habitual, en el centro del autobús. Saqué mi teléfono en cuanto me senté y busqué la primera página de noticias locales que encontré. No había absolutamente nada sobre un brote de alguna enfermedad grave o algún accidente que pudiera explicar la ausencia de tantos estudiantes. Lo único que encontré publicado ese día fue una entrevista con una mujer que dirigía un refugio para hurones. Al parecer, un video en su página de Facebook se había vuelto viral y el periódico local la entrevistó como parte de una nota de interés humano. Y entonces el autobús frenó de golpe, y mi cabeza chocó contra el asiento de enfrente. Cualquier aturdimiento leve que hubiera sentido por el golpe se disipó de inmediato cuando levanté la mirada. El conductor del autobús me observaba a través del espejo retrovisor. «Vas a llegar tarde», dijo. Giré la cabeza. Había saltado todas las paradas y se había dirigido directamente a la escuela. Por raro que fuera el conductor, y por más extraño que pareciera todo, traté de hacerme el desentendido y bajé del autobús. No había otros estudiantes afuera.
No había una fila de autobuses con adolescentes arrastrándose para enfrentar otro día de educación obligatoria a las 8:30 de la mañana. Solo un guardia de seguridad, sonriendo mientras sostenía abierta la puerta de la escuela. Ahí fue cuando me quebré. Estoy seguro de que la mayoría de las personas habrían entrado en pánico en cuanto vieron el autobús vacío, pero yo, bueno, no era precisamente el tipo más nervioso. O quizás solo era un idiota que no había entendido la magnitud de lo que estaba pasando. De cualquier forma, fue en ese momento cuando decidí que reprobar mi examen de matemáticas no valía la pena frente a lo que fuera que estuviera ocurriendo, así que me di la vuelta para alejarme de la escuela. Y me encontré de frente con mi profesora de matemáticas, la señorita Solano. Llevaba puesto uno de sus muchos vestidos de lunares. Este era blanco con puntos morados. ¿Estás listo para el examen, Phil? Me preguntó, con la misma sonrisa inquietante del conductor del autobús, de pie en medio de la acera. Para ese punto, ya no podía pensar. Tenía el autobús a mi derecha, una maestra frente a mí y un guardia de seguridad 20 pasos detrás, todavía sosteniendo la puerta abierta. Si quería volver a casa, tendría que golpear a una maestra, atacar a un guardia de seguridad o aprender a conducir un autobús escolar y noquear a su conductor. Ser sumiso parecía la opción más sensata. Creo que sí. Murmuré, más a su sonrisa que a ella. ¿Recuerda el teorema de Pitágoras?, dijo con un tono exageradamente alegre. Suspiré aliviado cuando se hizo a un lado y pensé que ya estaba a salvo. Ese pensamiento desapareció en cuanto vi la fila de maestros caminando hacia la entrada. Marchaban en fila india, y juro por Dios que sus pisadas sonaban en perfecta sincronía. Eché un vistazo rápido detrás de mí. El guardia de seguridad seguía allí, sonriendo. No quería averiguar qué me haría un grupo entero de ellos si me negaba a seguirles el juego. Así que me di la vuelta y entré a la escuela. El reloj sobre el pasillo de la izquierda marcaba las 8:53. Mientras lo veía, cambió a las 8:54 y sonó el primer timbre de advertencia, haciéndome sobresaltar. Miré alrededor. Había 3 pasillos visibles desde la entrada principal, y en ninguno había estudiantes corriendo para llegar a sus clases matutinas. Estaban completamente vacíos. Igual que el autobús y el estacionamiento. Por primera vez en mi vida, corrí hacia mi primer salón de clases. La única persona que me vio fue la recepcionista que daba los anuncios matutinos. Y, al igual que todos los maestros y el conductor del autobús, también estaba sonriendo. Intenté ignorarlo mientras subía las escaleras hasta el segundo piso y me dirigía al aula 205. Como en todas partes, no había ningún otro estudiante. Me senté en mi pupitre y esperé. La señorita Solano llegó justo cuando el reloj marcó las 8:59. En el instante exacto en que cambió a las 9, ella ya estaba en el frente del salón, mirando directamente hacia la línea de escritorios. Bienvenidos, clase. Como todos saben, hoy tenemos examen. Espero que recuerden el teorema de Pitágoras. Dijo, sin dejar de sonreír. Giró exactamente 90 grados antes de caminar hacia su escritorio y tomar la pila de exámenes ordenados sobre él. Es difícil describir lo extraña que fue la siguiente acción que hizo, especialmente comparada con todo lo que ya había pasado, pero haré mi mejor esfuerzo. Comenzó caminando en línea recta, colocando una hoja de papel en cada escritorio, justo en el centro. Se tomaba un segundo completo para asegurarse de que cada hoja estuviera perfectamente alineada antes de continuar con la siguiente. Al llegar al final de la fila, giró 90 grados, dio 2 pasos, giró otros 90 grados y repitió el proceso. Tardó exactamente 45 segundos en llegar hasta mí. Me miró mientras dejaba la hoja en el centro de mi escritorio y susurró. «Buena suerte». Susurró. Susurró como si hubiera más personas en el aula a quienes pudiera molestarle que hablara. Me levanté de golpe, listo para salir corriendo, pero me detuve al ver el rostro que me observaba a través de la pequeña ventana de la puerta. Era el mismo guardia de seguridad que me había sostenido la puerta en la entrada de la escuela.
seguía allí, mirándome, sonriendo con esa misma expresión amplia y vacía que tenían todos los adultos que había visto hoy. Así que me senté y terminé mi examen. Porque no se me ocurrió nada más que hacer. La señorita Solano no dijo nada durante toda la clase y yo fingí resolver el examen hasta que el timbre sonó a las 9:54. En cuanto la campana sonó, el guardia abrió la puerta. Agarré mi mochila y salí del aula. Como antes, los pasillos estaban completamente vacíos. Al salir, la puerta se cerró detrás de mí. El guardia de seguridad me siguió en silencio por el pasillo, su sonrisa intacta. El único sonido, aparte del timbre que indicaba que quedaban 2 minutos para la siguiente clase, era el eco de mis pasos seguido por el golpe seco de sus botas. No quería averiguar qué pasaría si llegaba tarde, así que apuré el paso hacia biología, aula 236. El señor Bush estaba parado frente al pizarrón, al fondo del aula. Apenas entré, la puerta se cerró detrás de mí. Me giré y ahí estaba el guardia, mirando a través de la ventana, sonriendo. Cuando el reloj marcó las 10, el señor Bush cobró vida de golpe y comenzó a dar una lección sobre la anatomía de la célula. No presté mucha atención, demasiado ocupado observando al guardia de seguridad, que no se movía de su puesto. Fue entonces cuando recordé mi celular en el bolsillo. Lo saqué y apenas lo desbloqueé, la voz del señor Bush retumbó en el aula. Señor Tomlinson. Nada de teléfonos en clase. Me sobresalté. Por primera vez en todo el día, un adulto no me sonreía. No estaba molesto. No estaba enojado. Me miraba con un odio absoluto. Un odio visceral, el tipo de odio que alguien reservaría para quien hubiera asesinado a toda su familia. En cuanto guardé el celular, su expresión cambió de inmediato. La sonrisa falsa volvió a su rostro y reanudó la clase como si nada hubiera ocurrido. Y así transcurrió el resto del día escolar. El guardia me siguió a cada una de mis clases y cada maestro dio su lección como si estuviera hablándole a un aula llena. Ni una sola pausa, ni una sola desviación. No me atreví a sacar el celular otra vez. Gracias a Dios era un día de salida temprano y no tuve que quedarme más allá del mediodía. Cuando sonó la campana de salida, caminé hacia la entrada de la escuela con el guardia siguiéndome de cerca. Afuera, el autobús escolar me esperaba, encendido. No creo que haya siquiera apagado el motor en todo este tiempo. Subí y tomé mi asiento de siempre. Desde la ventanilla, vi al guardia de seguridad despidiéndose con la mano mientras el conductor arrancaba. Saqué el teléfono de inmediato y empecé a llamar a cualquiera que pudiera responder. Llamé a mi madre. Nada. Llamé a mi hermano en la universidad. Nada. Llamé a mi mejor amigo. Nada. Envié mensajes de texto, uno tras otro. Por favor, llámame. Sin respuesta. ¿Dónde estás? Sin respuesta. Esto es jodidamente aterrador. ¿Dónde estás? Sin respuesta. Tal como en la mañana, el autobús condujo directamente hasta mi parada, sin detenerse en ningún otro sitio. El conductor me sonrió y me despidió con la mano cuando bajé. Corrí todo el camino hasta mi casa, jadeando hasta casi vomitar cuando llegué. El auto de mi madre estaba en la entrada. Me lancé hacia la puerta. Mamá. Algo está muy mal. No esperaba encontrar la parada justo dentro de la puerta, a menos de 5 pasos de distancia. ¿Cómo estuvo tu día, hijo? Tenía una sonrisa en el rostro. La sonrisa. La misma que habían tenido todos los adultos que había visto hoy. No pude soportarlo. Corrí a mi habitación y cerré la puerta. No hay nada en internet sobre lo que está pasando. Ninguna noticia. Según la red, todo es normal. No he podido comunicarme con nadie en mi ciudad y el 911 no responde. Estoy fuera de opciones, así que le grito al vacío de internet esperando que alguien me ayude. Y por favor, respondan lo más rápido posible. Porque ya oscureció y puedo ver la sombra de mi madre proyectándose bajo la puerta. Está parada justo afuera. Mi madre no se movió en toda la noche de la entrada de mi habitación. Estaba tan asustado que ni siquiera intenté hacer nada.
Solo me quedé acostado en mi cama, observando la sombra inmóvil que se asomaba por debajo de la puerta. Eran alrededor de las 4 de la mañana cuando decidí que tenía que largarme de ahí. Así que hice lo que cualquier adolescente problemático habría pensado hacer horas antes: escapar por la ventana de mi propia casa. Por primera vez en mi vida, me alegré de que mi familia fuera pobre y no tuviéramos una casa de 2 pisos. El sol aún no salía cuando tomé mi teléfono y me lancé al patio trasero. Al aterrizar, me quedé sentado unos segundos, escuchando cualquier posible movimiento dentro de la casa. Nada. Mi primera prioridad debió haber sido conseguir un auto y manejar hasta la ciudad más cercana, Phoenix, pero tienes que entender la situación en la que estaba. Pasé todo el día sin comer nada y bebiendo muy poca agua. Estaba exhausto por no haber dormido, tenía sed, hambre y cada adulto que vi actuaba como una especie de híbrido entre robot y zombie. Decidí tomar una decisión por mí mismo y dirigirme a la tienda de conveniencia más cercana. Había 2 a una distancia caminable desde mi casa. La más cercana requería que pasara por el frente de mi casa, y no quería arriesgarme a hacer ruido y provocar a mi madre como había hecho con el señor Bush. No soportaría volver a ver esa expresión de odio o lo que vendría después. Así que salté la cerca trasera y caí en el patio de mi vecina. Ahí estaba mi vecina nadando en su piscina. ¿Becca? Sí, creo que se llamaba Becca. Bueno, no exactamente nadando. Sus movimientos consistían en mover los brazos en un estilo de nado lento mientras caminaba de un extremo de la piscina al otro. Cuando llegaba al final, giraba 180 grados sin mover las manos y repetía el proceso. Y al igual que todos los demás, tenía esa maldita sonrisa en la cara. No levantó la vista cuando caí al suelo y tampoco dejó de hacer sus largos mientras me escabullía por el patio, asegurándome de no entrar en su línea de visión. No fue difícil, considerando que no había luces encendidas y el patio estaba casi en completa oscuridad bajo la tenue luz de la luna. Casi choqué con una silla de plástico con una toalla encima, me sobrecompensé para evitarla y terminé resbalando sobre las pequeñas piedras que suelen reemplazar el césped en los patios de Arizona. Me quedé tendido en el suelo unos segundos, demasiado asustado para mirar hacia la piscina y enfrentarme a la posibilidad de ver la misma expresión de odio que el señor Bush me había mostrado. El sonido del agua se detuvo. No me moví. Después de unos segundos, los mismos sonidos comenzaron de nuevo. Los mismos que hacía mientras nadaba. Con el mayor cuidado posible, moví la mano y me impulsé lo suficiente para echarle un vistazo. Efectivamente, había vuelto a su rutina. Sin hacer ruido, me levanté lentamente de entre las piedras y me dirigí a la puerta que daba al patio delantero. Era bastante nueva, así que apenas hizo ruido cuando levanté el pestillo y me escabullí afuera. Las luces de la calle iluminaban una calle desierta. No se oían insectos zumbando, ni el canto de aves nocturnas, ni siquiera el sonido lejano de la autopista que cruzaba la ciudad. Solo un absoluto silencio. Atravesé varios patios delanteros, evitando cualquier casa que tuviera luces encendidas. La tienda 7-Eleven estaba a menos de 1 milla y logré llegar sin llamar la atención. Pero cuando alcancé la esquina y la vi al otro lado de la calle, me arrepentí al instante de haber salido en busca de comida y agua. Había una pequeña fila de personas frente a la puerta automática. Cada una esperaba su turno, observando cómo las puertas se abrían y cerraban un par de veces antes de entrar. Vi desde el otro lado de la calle cómo alguien se quedaba parado frente a las puertas, esperando que se abrieran y cerraran 3 veces antes de cruzar. La siguiente persona en la fila no calculó bien el tiempo y caminó directo hacia las puertas justo cuando se cerraban. Rebotó contra ellas, esperó unos segundos mientras se abrían y cerraban varias veces, y luego lo intentó de nuevo. Esta vez lo logró y entró en la tienda, desapareciendo de mi vista. Necesitaba pensar qué hacer. Podía intentar escabullirme dentro del 7-Eleven para agarrar algo de comida y agua o arriesgarme a salir de la ciudad sin provisiones. Saqué mi teléfono y miré la hora. 5:23 de la mañana. Un sábado. El sol saldría pronto, y una vez que eso pasara, sería imposible esconderme. Sin mencionar el calor sofocante del desierto de Arizona. Que se joda todo. Murmuré.
No tenía auto y, si tenía que caminar hasta Phoenix, iba a necesitar agua. Así que hice lo más estúpido que se me pudo ocurrir. Me puse en la fila con el resto de los zombies. Encendí la cámara del teléfono y miré mi propio rostro en la pantalla. Me veía demacrado, con profundas ojeras y una expresión de preocupación. Me tomó un poco de práctica, pero logré ponerme esa estúpida sonrisa en la cara. Cuando me sentí lo suficientemente cómodo con ella, guardé el teléfono en el bolsillo y crucé la calle. Cuando llegué al estacionamiento, había dos personas delante de mí. Una mujer con un traje y pantalón impecable y un hombre de piel oscura, posiblemente indio, con un sombrero vaquero sucio y una camiseta de AC/DC. Me coloqué directamente detrás del hombre y esperé mi turno, observando a la mujer esperar 4 ciclos completos de apertura y cierre antes de entrar a la tienda. Una vez que él también entró, finalmente pude ver lo que ocurría dentro. Había un hombre alto sosteniendo un vaso bajo uno de los dispensadores de la fuente de sodas. No se movía mientras el líquido rebosaba y se derramaba en el suelo. La mujer con el traje estaba frente a un refrigerador, intentando abrir la puerta sin éxito. Tiraba de ella, pero estaba tan cerca que la golpeaba contra su propio cuerpo una y otra vez. El hombre de la camiseta de AC/DC había caminado directamente hasta el mostrador y se quedó allí, sonriendo y mirando fijamente al cajero, quien a su vez hacía exactamente lo mismo con él. Después del 5º ciclo de apertura y cierre de las puertas, di un paso al frente y entré en la tienda. El aire acondicionado funcionaba, gracias a Dios, y me tomé un momento para observar el lugar con calma. Como nadie me prestaba atención, imité los movimientos mecánicos de los demás y me dirigí hasta el refrigerador de las aguas. Me detuve frente a él y miré mi reflejo en el vidrio con esa sonrisa aterradora en el rostro. Tenía que darme crédito por la actuación, aunque tal vez no, considerando que todos parecían zombies de cualquier forma. Se fue la luz. Todas las lámparas se apagaron al mismo tiempo, sacándome de mi autoevaluación. Pero nada cambió. Aún podía oír el sonido del refresco derramándose en la esquina trasera y la puerta del refrigerador golpeando el cuerpo de la mujer con el traje y pantalón. Rompí el papel y abrí la puerta sin importarme si me atrapaban. Si la electricidad había fallado, la situación era mucho peor de lo que había imaginado. Agarré la botella más grande de Fiji que encontré y me dirigí de inmediato hacia la salida. Justo cuando empujé las puertas automáticas, que ahora no eran automáticas, y salí a la noche de verano, escuché un grito fuerte detrás de mí. Ladrón. La voz provenía del hombre detrás del mostrador. Me estaba señalando directamente con el dedo. Y tenía la mirada. Esa mirada de odio. La de alguien que está dispuesto a matar. Corrí. Salí disparado al estacionamiento y eché un vistazo rápido en busca de un auto para escapar. Para mi asombro, un viejo station wagon marrón estaba encendido, con una persona tras el volante, la mano derecha aún en la llave y la puerta del conductor abierta. No me di tiempo para pensar en mi suerte. Me lancé hacia la puerta abierta y tiré del pequeño cuerpo de la conductora. Cuando cayó al suelo, su sonrisa desapareció. Y apareció esa misma mirada de odio. Me subí al auto y puse la reversa. Miré por el retrovisor y vi al cajero corriendo directamente hacia la parte trasera del vehículo. Chocó contra la ventana trasera sin reducir la velocidad en lo más mínimo, agrietando el vidrio con su cabeza. Retrocedí, estremeciéndome al sentir el golpe bajo las llantas, y puse la palanca en drive. La mujer que había sacado del auto ya se estaba levantando y corrió hacia el frente del vehículo. Giré el volante con fuerza y la esquivé. Ella siguió corriendo en la dirección donde el auto había estado un segundo antes. La carretera estaba a solo 1 kilómetro del 7-Eleven, así que aceleré hacia ella. Las calles estaban vacías y sumidas en la oscuridad, sin luces de los faroles apagados y sin el brillo de ningún edificio a mi alrededor. Calles oscuras, señales oscuras, casas oscuras, y una autopista igual de oscura. Tomé la rampa de acceso y entonces vi la luz roja y azul parpadeando en el retrovisor. Un policía. No importaba si había estado escondido tras algún árbol o si yo estaba demasiado agotado para haberlo notado antes.
Lo único que importaba era que estaba allí, siguiéndome. Tomé lo que probablemente fue la decisión que me salvó la vida. Aceleré. Durante unos segundos logré dejarlo atrás, pero luego él también aceleró, dándose cuenta de que no iba a detenerme. Lo que más me preocupaba era estrellar el auto, pero el problema se resolvió solo cuando la autopista hizo un ligero giro a la derecha y el coche patrulla no corrigió la trayectoria. No giró y chocó de lleno contra el muro de la mediana mientras la carretera se curvaba. No reduje la velocidad, así que no vi si el oficial logró salir del vehículo o si había salido volando por el parabrisas. Lo último que vi antes de dejar atrás mi pueblo y manejar hacia el amanecer en dirección a Phoenix fue un letrero metálico al costado de la autopista que decía: "Ahora estás saliendo de Guamad, Arizona". Me detuvieron en el límite de Phoenix, un oficial de patrulla de carreteras. Fue el primer auto que vi en la autopista y pasé junto a él a 90 sin siquiera pensarlo. En cuanto lo rebasé, encendió las luces y se colocó detrás de mí. Me siguió con precisión, sin dudar ni un segundo, así que decidí detenerme. Observé por el retrovisor mientras se acercaba. Un rostro normal, sin sonrisa ni odio. Un caminar normal, como el de cualquier persona. En cuanto bajé la ventana, solté todo de golpe. Le conté todo en un torrente de palabras que para él no tenían ningún sentido. Con justa razón, me esposó y me metió en la parte trasera de su patrulla. No lo culpo, solo hacía su trabajo. El trayecto en la patrulla me calmó un poco y me ayudó a ordenar mis pensamientos. Para cuando llegamos a la estación, ya tenía una versión de la historia que sonaba un poco más coherente. Claro, en realidad no tenía sentido porque ni yo sabía qué diablos había pasado, pero al menos mis palabras no salían atropelladas. "Mira, hijo", dijo el oficial Williamson desde el otro lado de la mesa a la que estaba esposado. "No sé qué demonios tomaste, pero no hay ningún pueblo llamado Guamad entre Tucson y Phoenix. De hecho, casi no hay nada entre aquí y Tucson". ¿Qué? Fue lo único que pude responder. "Mientras esperamos los resultados de tu examen de sangre, ¿por qué no me dices de dónde sacaste el auto?". "Ya te lo dije. Lo tomé de una mujer en el estacionamiento. Eso no tiene sentido para nosotros, ¿sabes? Porque el número de serie del auto no coincide con nada en nuestro sistema. Con ningún sistema. Queremos saber de dónde sacaste un auto con un número de serie que no está registrado en el MVD de ningún estado del país". Esa revelación me dejó sin palabras. Un número de serie sin registro. Ningún Guamad, Arizona. Cuando llegaron los resultados de sangre, no encontraron rastros de drogas. Pero mi licencia tampoco tenía sentido para ellos. Era completamente auténtica, pero con una dirección de un pueblo que no existía. Cuando me liberaron esa misma tarde, les pedí que intentaran localizar a mi hermano, que estudiaba en la ASU y no estaba tan lejos de allí. Intentaron, pero no encontraron nada. Al decirles que no tenía a dónde ir, el oficial Williamson sintió lástima por mí. "Phil, llevo muchos años en esto, y sé cuando alguien me está mintiendo. Tú no estás mintiendo. No tengo idea de qué demonios está pasando, pero sé que no estás mintiendo". Me dio un billete de $20 y me dijo que comprara algo de comer. Me dejaron dormir en una de las bancas grandes de la sala de espera. Mientras dormía, puse a cargar mi teléfono y desperté cuando la alarma sonó a las 4 de la tarde. Lo primero que hice fue llamar a la ASU para preguntar por mi hermano. No había rastro de él en ninguna base de datos de estudiantes, ni siquiera cuando mencioné que estudiaba ingeniería y di los nombres de algunos de sus profesores. Lo siguiente que hice fue intentar encontrar cualquier información sobre Guamad. No hay absolutamente nada en internet sobre un Guamad, Arizona. No existe. Mi hermano no existe. Mi pueblo no existe. Ahora es domingo por la noche, cerca de la medianoche. Estoy escribiendo esto en la pantalla de mi teléfono, en el vestíbulo de un Denny's. Después de gastar unos $1 en un cargador y sobrevivir con comida del menú de $1 en los últimos días, no sé qué hacer. Porque incluso con mi licencia, no pudieron encontrarme en ningún sistema. No existo. Pensé que ya había terminado con esta historia.
No planeaba volver a escribir porque no había nada más que contar. Pasé el día en el campus de la ASU tratando de encontrar cualquier evidencia de que mi hermano existiera. Nadie en el departamento de ingeniería había oído hablar de él y ninguno de sus profesores lo recordaba. Estaba a punto de rendirme y tratar de averiguar qué hacer con mi existencia inexistente cuando recibí una llamada de un número desconocido. Phil. Era el oficial Williamson. ¿Oficial? Mire, sé que quería darme esa multa por exceso de velocidad y prometo que volveré a la estación para arreglar lo que sea necesario, pero estoy ocupado. No te llamo por eso. Me interrumpió. Estaba hablando con nuestro enlace de la fiscalía sobre cómo manejar tu caso. Es difícil asignar uno cuando no tienes un número de seguro social. Sí tenía uno, pero era de 11 dígitos y no coincidía con ningún registro en ninguna base de datos. Pensé que dijo que esto no tenía que ver con mi caso. Se rió. No lo tiene. Estaba hablando con nuestro enlace y cuando entramos en detalles sobre tu situación, bueno, sobre la falta de detalles, mencionó algo que pensé que deberías saber. Puedes venir a la estación si no estás demasiado ocupado. A pesar de lo que le había dicho antes sobre estar ocupado, la verdad era que no lo estaba. Mi investigación no me había llevado a ninguna parte y el calor sofocante del sol de Arizona me estaba agotando, así que acepté. Dado mi problema actual con el auto, se ofreció a recogerme y acepté con gusto. No quiso decirme qué me esperaba en la estación, pero aseguró que podría responder algunas de mis preguntas. Me llevó a una oficina en la parte trasera y me dejó entrar. No me siguió, pero dentro había dos personas sentadas. Uno de ellos era un hombre con un bronceado falso, traje y un maletín sobre el escritorio. La otra era una mujer joven, afroamericana, con uniforme de Wendy's. Señor Tomlinson, supongo. Dijo el hombre del traje. Sí, ¿quién pregunta? Mi nombre es Thomas Silvestre. Me informaron sobre tu caso cuando un oficial notó algunas similitudes con mi clienta, Nia Jefferson. Me gustaría ofrecerte mis servicios. ¿Un abogado? Gracias, pero no creo que necesite un abogado. Lo necesitarás. Intervino Nia. Mira, no creo que entiendas. Tom, ¿podrías dejarnos solos unos minutos? Será más fácil si hablo con él a solas. Me interrumpió Nia otra vez. ¿Estás segura, Nia? Preguntó el hombre del traje, bajando la mano que había extendido para saludarme. Sí. Respondió, mirándolo fijamente. Él asintió, rodeó el escritorio y se dirigió a la puerta. Antes de salir, le lanzó otra mirada a Nia, quien le devolvió un leve asentimiento antes de que cerrara la puerta tras él. ¿Qué demonios está pasando? Pregunté en cuanto él salió de la habitación. Nia suspiró y señaló la silla junto a ella. Me senté. ¿Cómo se llamaba tu pueblo? Preguntó. ¿Eh? Su pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo, enfatizó cada palabra, se llamaba tu pueblo? Dudé por un momento. ¿Debería confiar en esta mujer? ¿Pensaría que estaba loco cuando le contara todo lo que había pasado? Tal vez no tenía nada que perder. No tenía dinero, ni idea de qué hacer a continuación. Así que le respondí. Guamad. Guamad. Nombre interesante. Casi desearía que fuera un pueblo real con un nombre así. La miré fijamente. ¿De qué demonios estaba hablando? ¿Pueblo real? Por supuesto que era real. Crecí allí. Viví allí. Mi vida estaba allí. Mi madre estaba allí. Mis amigos estaban allí. Mi pueblo se llamaba Freedom. Continuó. Fue fundado por un grupo de esclavos liberados de Texas. Un nombre apropiado, dadas las circunstancias. Y, al igual que Guamad, no existe. ¿Tienes 18? Asentí. Decidí escucharla, porque parecía que llevaba tiempo preparándose para esto, incluso antes de que yo llegara a la estación. Siempre son 18. Yo tenía 18 cuando dejé Freedom. Me desperté un día, poco después de mi graduación de preparatoria, y mi mamá estaba parada frente a mi puerta abierta.
No era particularmente extraño que mi madre me despertara para desayunar, pero había algo raro. Tenía esta. La interrumpí. ¿Estúpida sonrisa en la cara? Asintió. Sí. Esa maldita sonrisa estúpida. Se quedó en la puerta y preguntó. ¿Quieres unos panqueques? Sin perder esa expresión. Pero además de la sonrisa, noté algo más. No estaba respirando. En absoluto. Como si hubiera olvidado cómo hacerlo. Pensé en mis propias experiencias e intenté recordar si alguna vez había visto a uno de ellos respirar. No podía estar seguro, pero tampoco había estado prestando atención. Ella continuó. Le pregunté. ¿Estás bien? Hizo una pausa, como si estuviera reviviendo el momento. Pero ella solo se quedó ahí, como si no me hubiera escuchado. Solo mirándome con esa maldita sonrisa. Después de unos 10 segundos, finalmente se movió, pero lo hizo de una forma perturbadora. Como un alienígena que nunca había visto a un humano moverse e intentara imitarlo. No era el único. No era la primera persona a la que le había pasado esto. Había alguien más ahí fuera, tan perdido como yo. Yo pensaba que se movían como robots. Mia rió con tristeza. Eso también funciona. Así que sigo a mi mamá escaleras abajo, ¿no? Y las hornillas están encendidas, ella vierte la mezcla de panqueques en la sartén, pero no deja de verter. La mezcla se desborda, gotea por los lados y cae sobre la estufa. Como si sus reflejos fueran demasiado lentos, ¿entiendes? Intenté llamar con mi celular, pero nadie contestaba. Ni siquiera el 911. Salí corriendo y grité para ver si alguien me escuchaba. Y entonces vi a mi vecino al otro lado de la calle, con la misma expresión vacía, sosteniendo una manguera encendida mientras el agua desbordaba su jardín. Pensé en las cosas extrañas que había visto cuando me fui de Uamad y ascendí. Cuando me iba, vi a mi vecina nadando en su alberca a las 4 de la mañana. Mia suspiró. Entonces probablemente no necesito contarte el resto. Viste cómo cambiaban de rostro cuando hacías algo incorrecto y huiste de ahí, igual que yo. No lo suficientemente rápido. No me fui hasta que se cortó la luz. Dije. Bueno, según lo que me contó el oficial Williamson, hiciste algo mucho más inteligente que yo. Yo caminé hasta Phoenix. Freedom estaba como a 50 millas al noreste de Anthem. Estuve a punto de morir cuando alguien en la carretera me encontró tirada al costado del camino. Hizo una pausa y me miró con seriedad. Pero no te estoy contando esto por eso. Te lo digo porque tienes que olvidar de dónde vienes. Esto me pasó hace 7 años. Freedom no existe. Uamad no existe. Pasé años buscándolo y casi me volví loca intentándolo. Si vas al lugar donde se supone que estaba, no habrá nada. Nunca encontrarás a nadie más de ahí. Nunca obtendrás respuestas porque no hay respuestas. Pero perdiste a tu familia. Yo también. Pasé 2 años viviendo en la calle y créeme, no quieres ser un vagabundo en un verano de Phoenix. Sé que el bronceado falso lo hace parecer un idiota, pero Tom es un buen tipo y puede ayudarte a conseguir los papeles que necesitas. No puedo ayudarte con tu pérdida y no puedo hacer que olvides lo que pasó. Pero sí puedo ayudarte a encajar en lo que sea este mundo en el que ahora estamos. Me miró fijamente. Su última frase sonó como una sentencia definitiva. Lo pensé. Si lo que decía era cierto, entonces estaba perdido en un mundo en el que no debería estar. No existía aquí. Si intentaba buscar mi pasado, me perdería para siempre en su búsqueda. Pero tal vez, solo tal vez, podría existir en este.